tras su manto de neblinas. Ayer se cumplieron 44 años de la Guerra de Malvinas. Aquel 1982 que bajo el gobierno dictatorial de una junta militar que no era la primera en la historia argentina, y agotada en su gobierno y su tarea de instalar un modelo neoliberal en nuestro país, se negaba a retirarse. Para muchos, ponerle el mote de gesta de Malvinas es un acto patriótico, un hecho histórico al que le cargamos sentimientos solo el 2 de abril. Pero eso no es tener memoria ni honrar a esos pibes que murieron defendiendo la territorialidad de la patria, pero que sus jefes se rindieron bajo la Carta de Ginebra. Ellos no murieron. Los pibes sí. Porque solo limitarlo a un evento bélico para que el que evidentemente no estábamos preparados, como tampoco lo estuvo San Martín, dirán los defensores de la guerra, pero con una diferencia. San Martín sí quería una América libre. Galtieri y sus asociados solo pretendían perpetuarse el tiempo necesario para una retirada, entre comillas, ordenada de ese periodo de terror que impusieron en Argentina, y que era el puntapié que se sellaría socialmente en el gobierno de Carlos Menem. El neoliberalismo, el individualismo, el sálvese el que pueda, se abría paso luego de la tremenda disciplina violenta anterior, donde primaba lo de algo habrán hecho, en algo habrán andado, o no te metás, o peor, lo de yo, argentino, como quien se desprendía de la conciencia en un otoño comunitario que no debía detenerse en ver que ya no había estado de bienestar posible. Sin embargo, y más allá de cualquier refugio negacionista que pretenda imponer cualquier forma de la teoría de los dos demonios y deje en manos de la balanza subjetiva de quien se perjudicó individualmente, podemos ver con el tiempo, algunos, cómo ha pasado no solo los resortes de la economía nacional a manos privadas, sino que también se fue diluyendo el derecho a la información desde la monopolización de los medios radiotelevisivos a través de la censura del famoso CONFER, Comité Federal de Radio y Televisión, hasta los medios gráficos sometidos en su mayoría por la conculcación a través de papel prensa en manos de Clarín, La Nación, La Razón, que se apoderaron y decidieron qué diarios de papel y cuál no deberían circular en el país. Pero no solo esa trinchera existía. También se había esbozado una industria nacional donde los empresarios apostaban a una industrialización corporativa desde la CGE, Confederación General Económica. Esas nacientes pequeñas y medianas empresas que José Bergerbar y Perón habían decidido estructurar frente a la intención caníbal de otros, asociados a empresas multinacionales o extranjeras, embrionarias allá por los 50, pero con su horizonte expoliador muy claro. Así que José Alfredo Martínez de Oz, por entonces ministro de Economía de la dictadura, no permitiría que derrumbe un gobierno democrático el imperio prometido que les iba a dar enormes ganancias, que arrebatarían de los bolsillos de las familias trabajadoras, pero también de los bolsillos de las familias que eran aventureras nacionalistas, que no podían ver la globalización económica que nos regiría por medio siglo desde aquel dispositivo implementado en Chile, tras la caída de Salvador Allende por otro golpe militar, de la mano de los Chicago Boys, denominado El Ladrillo,
influidos por Milton Friedman y que aún se pagan las consecuencias desastrosas para el bienestar popular de casi todos los pueblos del mundo. Por lo que instauró como ley de la Junta Militar la ley de entidades financieras que seguía cartelizando la política financiera y concentraba en apenas 80 bancos privados las 800 entidades financieras, estatales, cooperativas y privadas que existían. Esas entidades financieras estaban liberadas de regulaciones y el Estado no podía imponer tasas a los créditos que ofertaban. Así, la pequeña y mediana empresa no tendría posibilidades de desarrollo por falta de impulso ni oportunidad de reinvertir a demanda en bienes de capital ni de insumos nacionales o extranjeros. Tan fuerte fue esa ley que hasta el día de hoy, y pasado 43 años después de retornar a la democracia, sigue regulando el sistema financiero de nuestro país y disputando la renta y la productividad en las diferentes gestiones de gobierno en los 3 estados. Había, sí, ese año 1982, una fuerte resistencia popular y sobre todo sustentada en la clase obrera que, avisorando la tragedia, decidió formar la resistencia de abajo hacia arriba y de la mano de Saúl Ubaldini decidió acelerar la salida de la Junta Militar de las decisiones sobre los destinos de nuestro país. Fue así que el 30 de marzo de 1972, con Saúl Ubaldini, un dirigente cervecero a la cabeza de la CGT Brasil, decenas de miles de hombres y mujeres se movilizaron para intentar desalojar a la dictadura de la icónica Casa Rosada. Más de 40.000 personas marcharon pidiendo resolver la crisis económica, el hambre y el retorno a la democracia. Era la primera gran movilización que la represión no pudo detener, ni con cordones policiales ni con elementos disuasivos como camiones hidrantes y balas de gomas, que hirieron a más de 2.000 manifestantes, entre ellos a periodistas que hasta ese momento eran respetados por la dictadura. Esa tarde-noche, 4.000 asistentes fueron detenidos y hasta la muerte del dirigente minero de Mendoza, José Benedicto Ortiz, fue el resultado de las balas de la gendarmería en Cuyo. 3 días después ocurrió el desembarco en Malvinas, que iniciaba las acciones bélicas por ese territorio que dejaría 650 muertes de los 23.812 efectivos de las fuerzas argentinas tras 74 días de conflicto. Claro que el tema no se cierra allí, porque el retorno de los veteranos de esa guerra aportaron también 500 suicidios después de finalizado el conflicto y más de 100 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades hacia los soldados, lográndose un fallo ejemplar en febrero de 2020, cuando 4 mandos militares por torturas a conscriptos fueron condenados, reafirmando la imprescriptibilidad de estos crímenes. 22.000 personas reciben al día de hoy una pensión especial, después de una larga pelea judicial, que representan un total de 3 jubilaciones mínimas y la prestación de salud en el PAMI, y en algunos casos, vivienda y educación. Algunos se preguntarán, ¿por qué hice este raconto histórico de 1982? Porque también hace unos días atrás se conmemoró el 24 de marzo de 1976 como los 50 años de la más oscura dictadura que azotó a nuestro país. Y fue la misma que envió a nuestros pibes a una guerra evidentemente perdida, pero como prenda de sacrificio de un sistema que estaba, entre comillas, en desbande y de salida. Pero esa salida
siguió caracterizándose por la crueldad y por su sello de muerte, al condenar a 650 jóvenes vidas y a posterior 500 más por la indolencia de un gobierno ilegítimo e indolente con el padecimiento de quienes volvieron al territorio continental con la angustia, la pérdida y el duelo de amigos o compañeros que no volvieron, y que igual que ellos padecieron vejaciones, frío y hambre, pero no de parte de los enemigos, sino de algunos supuestos jerárquicos al mando. Por eso es tan importante tener memoria, para saber la verdad y pedir justicia. Por el pueblo que fue condenado al retraso educativo, económico y de construcción solidaria, mediante el terror de Estado, con el único fin de garantizar la rentabilidad de un pequeño grupo de civiles que aún son impunes en el ámbito judicial, aunque marchemos millones en todo el país cada 24 de marzo. Para que sepamos que muchos de esos apellidos en las personas de sus herederos perjudican a nuestros trabajadores y al pueblo en general por su avaricia, por su ambición, sin medir consecuencias de hambre, de retroceso en desarrollo tecnológico, de salud o de educación. Son esos mismos que no le tiembla el pulso por cortar un ingreso de 78.000 pesos a casi 1 millón de argentinos y argentinas que tal vez solo cuentan con eso para comer en los primeros días del mes. Porque nos juntan el ritual del 24 de marzo, aunque a veces nos hagan dudar de si son 30.000 desaparecidos cuando nos demandan la historia completa, pero siguen sin decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos o los hijos apropiados. Porque nos une festejar el Mundial de Fútbol que ganamos y está bien. Todo lo que sea alegría popular es una herramienta válida en estos tiempos tan aciagos. Pero cuando gritemos por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, como dice la canción, que no sea solo el 2 de abril, porque serán sus hijos o sus nietos quienes se vean perjudicados por admiradores de Margaret Thatcher, pero sobre todo por quienes solo piensan en garantizar los privilegios que les da la acumulación de la riqueza producida y nos miran y también miran a los hijos y a los nietos de los pibes de Malvinas que decimos en la calle que jamás vamos a olvidar, como un costo. Me parece que es preciso seguir usando la memoria, seguir buscando la verdad y practicándola y reclamar la justicia para que esos pibes de Malvinas no queden en las islas tras su manto de neblinas y solo los mostremos el 2 de abril de los años por venir hasta olvidarlos. Buenos días. Bienvenidos. Esto es Vox Populi.